Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros aquí con muy buena compañía, Huemansin, Rafa, por allá Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana y con mucha información y además hoy celebrando al genio de genios. Conmemorando 500 años de la partida, pero de la trascendencia que tiene este polímata, Leonardo da Vinci, el hombre del Renacimiento por antonomasia, pintor, escultor, filósofo, pensador, científico, cocinero, músico. Bueno, podría seguir la lista largo tiempo y vamos a evocar precisamente esa trascendencia que ha tenido en los distintos rubros de nuestra vida, todavía hoy en el siglo XXI. Así es, vamos a hablar, por supuesto, de Leonardo, inevitable, ineludible, pero también vamos a hablar de cine. Estará aquí muy pronto con Julio López, Arcelia Ramírez y Adriana Paz. Van a estar con nosotros aquí en el Estudio Noticias 22 y también vamos a hablar de cine de Quebec, entre otras cosas, ¿no? Presente en México por allá y tenemos mucho más que compartir con todos ustedes, noticias que están surgiendo al momento en el ámbito cultural. Quédense con nosotros, comenzamos. Vamos a empezar con música, con una agrupación versátil, inclasificable, ecléctica, son algunos adjetivos que se han atribuido a esta agrupación tapatía que es Radad y cuya propuesta musical puede decirse que tiene cualquier cantidad de sonidos y ritmos del mundo. Júzguenlo ustedes. Radaid, que significa hijo o protegido del sol en la lengua árabe egipcia, es un grupo musical originario de Guadalajara, Jalisco, dedicado a la fusión de la música de diferentes culturas alrededor del mundo. Con Radaid, como platicábamos antes, acabamos de cumplir 20 años, la banda nació en el 98 y antes nos catalogaban como World Music, pero pues Radaid realmente no hacía World Music hasta que dimos con la fusión de música con instrumentos de distintas partes del mundo, como instrumentos de la India, chinos, árabes, africanos. Radaid abarca tradiciones étnicas de diferentes regiones como Arabia, India, México, África, China, Norteamérica, Sudamérica y los Balcanes, con sonidos de carácter electrónico y electroacústico. Fíjate que fue bien interesante cómo se formó la banda y creo que te voy a contar un poquito y eso va a responder, creo que tanto esta parte. Cuando yo entré a Radaid, yo ya tenía un sitar de la India, ya había estudiado música clásica de la India, ya tenía un oud árabe, un can, que es un instrumento de viento tailandés. Cuando Fernando entró a Radaid, ya había estado un año en Nueva Delhi estudiando tabla, había estudiado multipercusión en el Conservatorio de las Rosas. La agrupación presentó Día Dar, segundo sencillo que se desprende de su más reciente álbum, Alquimia, The Wailing Part 2. Y los fusionábamos como con... Radaid puede variar muchísimo entre un disco y el otro, pero era del pop rock hasta el rock, algunas rolas, una que otra por ahí hay de pop. Entonces siempre Radaid, desde su primer disco hasta el quinto, va mutando bastante. Realmente hacemos lo que en ese momento queremos expresar o lo que estamos escuchando, que se nos vienen ideas a la cabeza y bueno, pues ahorita es Alquimia. Y este nuevo material lo que nos inspiró a hacerlo fue realmente como el disco se llama Alquimia, fue vernos de alguna manera como alquimistas musicales, hacer como un recorrido, una introspección como por nuestras trayectorias, nuestras influencias, lo que había pasado en estos 20 años de Radaid como grupo, de forma personal y tratar de reinventar a la banda. A los que quieran contactarnos, de hecho nosotros hacemos y revisamos todas las redes sociales. Búsquenos ahí por redes sociales, estamos como Radaid, estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y también si quieren escuchar nuestra música, estamos en iTunes y en Spotify, en todas estas plataformas digitales. Dense una chance de escuchar algo nuevo.
Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, suena muy bien, Radaid, hay que seguir su trayectoria y por supuesto conseguir este nuevo material. Estoy ansioso porque me expliquen a ver qué me trajeron de regalo, ¿no? Así, para ver qué hay aquí en la mesa. Pero antes vamos a hablar, manteniendo por supuesto las proporciones, las distancias, las geografías y los tiempos, de otra gran exposición que está ahorita en México, que ya hemos tenido la oportunidad de recorrer, porque el Dr. Atl, aunque lleva el nombre del agua en su propio seudónimo, también es fuego, también es tierra, y hay ahorita una exposición maravillosa. Y aire. Aire. Y aire, porque bueno, el aire tiene que ver con el fuego, él es el que prende el fuego, él es un hombre que además de ser un artista era un vulcanólogo que incluso llegó a perder más en una pierna por estar tan cerca de los volcanes cuando hacían erupción y querer desarrollar a partir de estas imágenes lo que llamaba pintura aérea, que era una especie como de visión de dron, digamos, viéndolo en la época actual, y que por ello estas imágenes tienen una vivacidad, un colorido que cuando uno está frente a ellas, de verdad es impactante. Incluso hay que tomar distancia de algunas de ellas porque son de formato grande y de colores explosivos, literalmente. Así es. Y bueno, esta exposición, como saben, se encuentra en el Museo Nacional de Arte, pero ¿qué les parece si antes de seguir abundando en el Dr. Atl, nos aproximamos a este maravilloso edificio? El MUNAL, Museo Nacional de Arte, cuenta con un recorrer la historia del arte de México desde la época virreinal hasta la primera mitad del siglo pasado. En los inicios del siglo XX, con el propósito de construir un emblema de progreso, el presidente Porfirio Díaz encarga al arquitecto italiano Silvio Contri la construcción de la nueva sede de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. El resultado es un majestuoso edificio de estilo ecléctico que ha sido adaptado y acondicionado en varias ocasiones y hoy es uno de los museos más bellos de México y el mundo. El terreno donde se construyó este edificio había pertenecido a una congregación de la Compañía de Jesús y en 1767, tras la expulsión de los jesuitas, el ayuntamiento lo adopta para transformarlo en el Hospital de San Andrés, lugar donde, entre otros sucesos, fue embalsamado Maximiliano de Habsburgo antes de que su cuerpo viajara de regreso a Europa. Más adelante, la comunidad intelectual en México reclamó un espacio donde se albergara la historia del arte mexicano. Así, en el año de 1981, por decreto presidencial, el Palacio de Comunicaciones se entregaba a la Secretaría de Educación Pública. Y en julio de 1982 se publica en el Diario Oficial el acuerdo de fundación del Museo Nacional de Arte. En 1997 comenzó la modernización y reestructuración curatorial del museo, el proyecto MUNAL 2000, un ambicioso programa que definió el rumbo museográfico de este gran espacio que alberga la historia artística del país. Así pues, este histórico inmueble alberga el registro histórico del arte mexicano que va del siglo XVI al XX, con más de 4,000 piezas, por lo que podría decirse que es uno de los más importantes recintos culturales de América Latina. Fascinante, un lugar que vale la pena recorrer cuantas veces se pueda, y ahora más, a propósito de esta exposición, que se le rinde tributo y homenaje al Dr. Atl. Gerardo Murillo, que Laura ha mencionado muchas cosas interesantes en torno al Dr. Atl, el Dr. Atl que también era un personaje que le gustaba la filosofía, que tenía una propia técnica para hacer pinturas, es decir, ahora pues uno va a la tienda y se compra sus tubos de pintura y ya. Antes eso no ocurría, ¿no? Cuando estamos hablando de tiempos de Leonardo, estamos hablando de todos estos pintores desde previo al Renacimiento hasta principios del siglo XX, estamos frente a personas que generaban sus propios colores. Entonces, por eso tenemos el azul Klein. La grana cochinilla. Por eso la grana cochinilla fue muy importante. Y por eso el Dr. Atl generó sus propios colores, que incluso hoy los puedes ir a comprar. Quiero un tubo de pintura Atl, ¿no? Por ejemplo. No es comercial. No es comercial. Es historia, es cultura. Rafa, hace un momentito tú decías, bueno, proporción guardada. A mí me parece, ahora que estaba yo recordando el autorretrato del Dr. Atl, desde mi punto de vista, acusa una herencia del autorretrato también de Leonardo da Vinci.
la posición. Yo creo que todos estos artistas, y bueno, está también de manifiesto en esta exposición, son herederos de la pintura italiana, de la pintura europea, que tiene pues, bases muy importantes en el llamado Concilio de Trento, donde se establece qué colores utilizar, qué formas, cómo se va a pintar, sobre todo todas estas obras que tienen que ver con la Biblia, que no se podía pintar ad libitum. Entonces, bueno, todo este clasicismo lo heredamos de maestros justo italianos, españoles, que vinieron al Museo de San Carlos, y de ahí nace pues toda esta gran obra de Dr. Atl y sus contemporáneos, que tienen esta herencia, además de ser un artista que tiene su propia técnica, como bien explica Wemansing. Pues ahí está la invitación, y esto que le estamos platicando lo pueden vivir en carne propia, porque en el Museo Nacional de Arte hay una exposición, ya estuvimos ahí, pero sigue abierta, y les recordamos de qué va. El Museo Nacional de Arte presenta Atl, Fuego, Tierra y Viento, Sublime Sensación, muestra de sus colecciones representativas. El Dr. Atl es considerado un monumento artístico en el panorama nacional, y evidentemente el Museo Nacional de Arte tiene una colección de más de 50 dibujos que el mismo Atl entregó en 1950. La colección se ha ampliado porque han llegado fondos muy grandes, y uno de ellos fue el fondo de Dr. Atl. Este fondo fue adjudicado por el INBA al MUNAL en noviembre del 2007 y estaba compuesto por nada menos y nada más que 147 dibujos, ¿no? Este hombre que tuvo una pasión por los fenómenos naturales y que hizo de ello una creencia esotérica, pero también científica. El Dr. Atl fue un hombre que expuso su vida en 1943, el 20 de febrero, se contempla e inicia el surgimiento del Paricutín, y él se mueve de la ciudad y se va precisamente a las faldas del Paricutín para ser el testigo de primera mano de este fenómeno. Con esta valentía con la que presenció el nacimiento y desarrollo del Paricutín, pierde una pierna que no se pudo tratar, y entonces al ya no poder desarrollar su fase de alpinista que le fascinaba y que le había, por ejemplo, desarrollado en los Alpes europeos, pues tiene que subirse a helicópteros y avionetas para empezar a construir otras tomas de los gigantes dormidos y los gigantes despiertos de México, así le llamamos a los volcanes. Y esta muestra también se caracteriza porque estamos teniendo la presencia de otros pintores, de maestros como fue Landesio, como fue Cleofás Almanza, como fue José María Velasco y como el postimpresionista Clausel. Todos ellos van a ser maestros precisamente de el Dr. Atl. A mí me pareció muy interesante que pudiéramos rastrear, por lo menos desde Eugenio Landesio, el maestro de José María Velasco, con el hermoso paisaje del Cerro del Tenayo del Valle de Landesio de 1870, hasta artistas contemporáneos que le han dado vitalidad a este género de la perspectiva aérea o de la vista a ojo de pájaro del altiplano, pero que también el doctor le llamó el aeropaisaje. Y nosotros, con esta especie de material tan rico, hemos hecho una formulación también para los niños a través de un pintor contemporáneo que se llama Jorge Obregón, que fue alumno del maestro Nishizawa, todos ellos en la continuación de esta escuela que tiene que ver con el paisaje también como un prototipo de una emoción, como un prototipo de la identidad mexicana. Y este taller que tendremos aquí para los niños en las salas de mediación les va a permitir a los niños jugar con arena, les va a permitir vestirse como si fueran a subir a un volcán, y el maestro Obregón estará con ellos para llevarlos de la mano por esta experiencia lúdica y fantástica, niños de la ciudad que sabrán lo que es o imaginarán lo que es subir a un volcán. La exhibición permanecerá abierta del 11 de abril al 2 de julio. Para más información, visitar la página del museo www.munal.mx. Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, lo que comentaba la directora Carmen Gaitán sobre la sala de mediación, siempre es interesante que en el MUNAL hay áreas
para que los niños se acerquen a la pintura desde un punto de vista muy, muy lúdico, también para personas invidentes que puedan tocar obras de arte. Se han creado reconstrucciones de piezas que visualmente serían muy atractivas, pero que no podrían ser apreciadas por un invidente, así que se hacen relieves y la persona los puede tocar. Es en verdad una maravilla todas las actividades que están al lado de las exposiciones principales del Menal. Y que bueno, de eso se trata. Nosotros no podemos tocar cuadros en los museos porque toda la cochinada o mugre, el ácido, grasa, sí, claro. que Simplemente la grasa de los dedos. manos, pues afectan a la conservación. Pero prácticamente Lávatelas es de a partir de tocar, de embarrarte, de sentir el polvo, de sentir el ácido, de sentir bueno, todos esos materiales que permiten la creación, ¿no? Y de olerlos también. Es lo que hemos dicho cuando uno compra un libro. Bueno, esto es que tienen muchas tintas Pero distintas. dices libro electrónico, ¿no? No de estos. Que están Estás aquí. con el iPad, ¿no, verdad? Oye, a propósito de libros, antes de la pausa queremos enviar una calurosa felicitación a Fabio Moravito, que es reconocido con el premio de escritores para escritores Javier Villarruti. Enhorabuena, de verdad. Un hombre que ha navegado en los distintos géneros literarios como la poesía, el cuento, la narrativa. Ahí estamos viendo una de las portadas de sus libros, El lector a domicilio, y celebramos este premio Javier Villarruti de escritores para escritores que se le otorga y con el que se reconoce también la trayectoria del poeta, dramaturgo, cuentista Fabio Moravito. Enhorabuena. Una felicitación. Bueno, hacemos una pausa. Tenemos Vamos más, a- ¿verdad? Volvemos brevísimo enseguida. Bueno, hemos hablado muy recientemente de arte otomí, de arte visual. Ahora vamos, Rafa Huemansing, con literatura, particularmente poesía, o inspirada en estas raíces culturales. Que es muy rico siempre rescatar, y lo hemos hablado a propósito de la diversidad lingüística que hay en México, ese ritmo, esa pasión y esos significados que se encuentran en las voces de nuestra tierra. Así es, y hace unos días estábamos hablando, Rafael, amigos, de la lengua china, que fue el Día Internacional de la Lengua China, y comentábamos aquí que en el chino, dependiendo la región, hay diferentes tonos, al menos 3, en lo que se llama chino mandarín, pero hay otras partes, que es el cantonés, donde hay muchísimos tonos. ¿Por qué saco a colación esto? Porque cuando hablamos del otomí, es una de esas lenguas que también tiene tonos. Para poder hablar, hay que escuchar muy bien. Y ahí está la poesía. Es por medio de la literatura y poesía oral donde el pueblo otomí ha dejado el mayor legado de la cultura de aquel suelo árido. Actualmente, una nueva generación de poetas de la región que han salido de sus comunidades de origen reencuentran en las palabras el vínculo para saciar la añoranza de su pueblo. Un ejemplo es la joven poeta Margarita León, quien pertenece a la cultura otomí de Hidalgo, cuya lengua materna es el ñañú del Valle del Mezquital. Dathogi yapa hanunahñe, que buwaki hamanjuani uy, hingizagi hiangagi, dintede, dintadi nuna uy, rahñe habunubia di uy, bimmunsi yanjaya nuwa, himbi togi. Pasan los días dentro de este espejo, refleja la vida que no existe. No puedes mirarme, estoy sonriendo, soñé esta vida, el espejo donde ahora vivo, juntó los años aquí, nunca los dejó pasar. Pienso en otomí, quiero pensar en otomí para que los versos, las imágenes poéticas sean realmente otomís, ñañús. Esa es como mi obsesión. Y escribir en otomí porque es un idioma muy bello, es no completamente metafórico como podrían decir algunas personas, pero tiene unas imágenes tan extraordinarias que lo único que tengo que hacer es pasarlas al español correctamente, que es donde está la gran tarea, y pues tengo un poema, un buen poema. El otomí es una lengua tonal. Todas las variantes presentan al menos 3 tonos generalizados, bajo, alto y ascendente, que pueden variar según el dialecto. Las variantes del otomí difieren ligerísimamente en sus inventarios fonológicos y en los detalles fonéticos. De ahí su complejidad y riqueza. La nueva generación de escritores
que quieren mostrar sus sentimientos a través de su propia palabra, como esta cuestión de decir, ya no queremos escritores indigenistas que escriban sobre nosotros, sino nosotros lo vamos a decir. Con esta postura e idea de escribir en lengua original, permiten la conservación de las tradiciones a través de la expresión oral. Hay uno aquí que es muy divertido, se lo escribí a los guardianes de allá del pueblo, que se llama San Juanes, que son a los que les ofrendamos, son unas piedras que quedaron después de que mataron al espíritu del monte, y a ellos les ofrendamos para que haya equilibrio, y pues ofrendamos frutas, flores, es una cosa ahí muy bonita. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, pues esta lengua otomí forma parte junto con otras 62 lenguas o 63 lenguas indígenas o lenguas originarias, junto con el español, que son reconocidas en nuestra Constitución como lenguas oficiales de nuestro país, desde ese punto de vista al mismo nivel que todas las demás. Sin embargo, bueno, la misma lengua otomí en varias ocasiones se ha denunciado que está en peligro de extinción, incluso el náhuatl en Tlaxcala, en lugares donde debería florecer. Ojalá que iniciativas como esta que acabamos de presentar permitan que sean lenguas que se escuchen más, que se lean, que se compartan. Una edición bilingüe como esta, yo creo que es una manera de hacerlo. Así es, Laura, amigos, y recordarán que a principios de este año, aquí en Noticias 22, dábamos a conocer que el otomí es una de las lenguas que están institucionalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay una lengua que hablan diferentes comunidades, hay diversas variantes, a veces a unos kilómetros de distancia, a veces de un pueblo a otro o de una colina a otra. La institucionalización significa que se han puesto de acuerdo todas las personas que hablan esta lengua para establecer una serie de reglas. Fijar la norma dentro de lo que esto es Así posible, hacer un canon de la lengua, aunque sea viva, pero decir, bueno, esta es la lengua otomí o purépecha o la que sea. Y en ese sentido, las lenguas que están institucionalizadas en nuestro país del universo que se habla en el territorio mexicano es el náhuatl, el maya y el otomí. Ahí está. Pues la invitación a acercarnos y a preservar esta memoria viva de las distintas latitudes y geografías de México. Y de ahí nos vamos a Quebec, que está más cerca que nunca el cine canadiense a través de las pantallas de la Cineteca Nacional. La Cineteca Nacional acogerá la 5ª edición de la Muestra de Cine de Quebec, que este año se realiza del 2 al 12 de mayo. Este año hacemos una edición especial, es una edición de cine de animación. Es la más grande retrospectiva de cine de animación que presentamos en América Latina. Son 71 películas hechas en Quebec y en Canadá. Aquí se conjunta en 9 programas lo mejor del cine animado canadiense. La muestra incluye 8 películas ganadoras del Oscar y otras que triunfaron en diferentes festivales internacionales. Cuando pensamos que un cineasta de animación pasa 1, 2, 3 años sobre una película de 10 minutos, lo que vamos a ver es una perla, un arte como increíble. Los ejes de la muestra son la forma y el movimiento, los creadores y la creación, memoria y recuerdo, adaptación literaria, política y sociedad, el sentido de la vida, intenta no reírte, historias del corazón y una retrospectiva del trabajo de Norma McLaren, precursor del cine animado canadiense. Estamos muy contentos porque estamos creciendo poquito a poquito. No queríamos hacerle un gran golpe al principio y ya después no hacer nada, sino crecer poquito a poquito, y es lo que está pasando. Entonces, hay una aceptación del público, tenemos una maravillosa acogida aquí con la gente de la Cineteca, que se volvieron unos cómplices totales de esta experiencia, y la verdad, pues muy satisfecho, ¿no? de lo que ha pasado. El formato de la muestra cambió y, a diferencia de otros años, en esta edición no tendrán directores invitados. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues ahí lo tienen. Justo ahora se está llevando a cabo la inauguración
de esta muestra de cine quebecois, que la verdad está muy interesante, ya lo vieron en nuevos programas, pero también ahí justo en la Cineteca Nacional se va a presentar durante este fin de semana y muchos más una película bien interesante que se llama Nadie sabrá nunca, y hoy nos acompañan las protagonistas de esta historia. Bienvenida, Arcelia Ramírez, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Julio, por esta oportunidad de platicar contigo, con tu público. Adriana Paz, que estuviste un buen rato en España, has vuelto, has regresado y luego te vas ahí otra vez. Ya te vas pronto a Colombia, pero bueno, ahora estamos hablando de esta película que es bien interesante. Es la historia de, en este caso, de dos mujeres que se encuentran un poco en sus soledades, en sus necesidades, en su forma de ver el mundo, ¿no? Cuéntame un poquito acerca de esta película que nosotros tuvimos la oportunidad de ver hace un año en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Ya un año, ¿verdad? Sí. Buenas noches primero a todos, gracias. Pues Nadie sabrá nunca es una ópera prima de Jesús Torres Torres, que narra la historia de una mujer y su familia, Lucía, y sobre todo la relación que tiene con su hijo Braulio. Se sitúa entre los años 70 y 80 en algún lugar de la provincia mexicana. Y pues es una historia que, a pesar de tocar temas fuertes, como el machismo, como el abandono del campo, como esta idea del progreso en la ciudad, que todavía nos suena bastante, también tiene ahí un halo de fantasía y un mundo onírico que Jesús creó dentro de esa ficción, que pues te da un respiro, ¿no? Y también te ayuda a entender este universo de Lucía y la complicidad que tiene con su hijo. Justamente me parece interesante que todos los temas que acabas de mencionar están muy presentes en la actualidad, ¿no? Hay movimientos a través de redes sociales que hablan justamente pues, de lo que sucede con las mujeres en la ciudad y que a veces pues, se queda un poco en el olvido lo que le pasa a otro tipo de personas que viven alejadas de las redes sociales, del internet, o que simplemente por su condición social pues, no son tan visibles. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto, Arcelia? Pues mira, yo creo que es una problemática que nos sigue ocurriendo, ¿no? Sobre todo en la provincia. Y yo creo que hay también estamos hablando de una época muy específica, pero que continúa, que se mantiene, y dentro de este universo también hay mucho miedo, como miedo a las personas que se atreven a soñar y a querer otra cosa y que se atreven a ir a las ciudades o que tienen otras inquietudes, tienen otro proyecto para sus hijos, no necesariamente estar allá. Y hay mucha gente que se queda y que está muy bien, pero ¿qué pasa con la sociedad o como con el entorno, con la demás gente de este pueblo, por ejemplo, en contra del personaje de Lucía, que es la que se quiere ir y que tendría todo el derecho de irse, ¿no? Y es un poco el personaje que me toca interpretar a mí, que soy la cuñada, la hermana de su esposo, que su esposo es un poco el que representa toda esta parte machista de alguna manera, que no es más que la manera en que eran educadas las personas, ¿no? Y mi personaje es esta sociedad que limita, que coarta, que envidia, que quiere la vida del otro, que le duele más el éxito ajeno que el fracaso propio, ¿no? Esta mujer un poco resentida, amargada, que ni siquiera se dio el chance de soñar ni de pensar en otra cosa que lo que la vida y la familia le determinó, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente creo que eso sigue siendo el pan nuestro de cada día en la provincia, ¿no? Y te ha tocado interpretar personajes no precisamente similares, pero que en algunos puntos se encuentran. Me recuerda, por ejemplo, a Cheva en La Tiricia, ¿no? Que pues era una mujer que también vivía en un lugar apartado, en una salinera, donde también era un poco víctima del abandono y del machismo. Y en esta ocasión también vemos a este personaje que quiere liberarse, pero que al mismo tiempo está repitiendo algunos patrones. Me quedó muy marcada una escena donde están comiendo la familia, los cuatro, se levanta el niño y se va a jugar, ¿no? Y se levanta la niña y tu personaje le dice,
recoge tu plato y el de tu hermano, ¿no? Y de alguna manera pues vemos justamente cómo a pesar de todo lo que ella quiere para sí misma, pues está repitiendo justamente ese tipo de patrones, ¿no? Pues sí. Mira, Lucía es una mujer que es rebelde, es alguien que no está conforme, que quiere otra cosa. Yo la veía, la imaginaba que de niña tenía ganas de estudiar, de aprender, pero en el pueblo ni escuela en forma hay, ¿no? Y sí hay ahí un ímpetu, una palpitación dentro de ella, pero por otro lado tiene el chip súper implantado de la educación. Y aunque ya está un paso delante de Berta, aunque ya se rebeló, aunque ella dijo, yo no quiero esto, a mí me gustaría ver qué hay en la ciudad, Rigoberto, vámonos, el niño puede estudiar, podemos hacer otras cosas. Hay una cosa ahí dentro que es lo que la mamó desde chiquita, ¿no? Y es esto de las mujeres tienen que hacer esto, los hombres tienen que hacer esto, ¿no? Los roles de los hombres y las mujeres. Y a lo mejor ella incluso no siguió sus sueños, que ya los tiene, a diferencia del personaje de Berta y lo que ella representa, pero a lo mejor hay una parte de ella que dice, igual no lo merezco, porque soy mujer, ¿no? Entonces está como un paso adelante, pero todavía no ha dado el brinco, que es lo que ya hizo Teresa, por ejemplo, que es otro personaje femenino súper importante en la peli, que ella sí ya dijo, pues yo no, igual no me caso, igual y no tengo hijos, y no por eso no, o sea, ¿por qué tenemos que valer las mujeres por con quién nos casamos, o cuántos hijos tenemos, o qué tan bien está nuestra casa? O sea, ya fue un paso adelante, entonces eso me parece súper interesante de la peli, porque es como muy gráfico, y muy gráfico lo que dices, esa escena así es como, wow, o sea, ¿qué onda, Lucía, no? O sea, si quieres, ya no quieres esto, quieres sentir que eres merecedora de ciertas cosas, pero al mismo tiempo estás repitiendo. Entonces creo que eso ayuda a que el espectador genere una reflexión, que se vea ahí, que sea un espejo, y que empecemos a hacer esas preguntas, porque a pesar de que se ha avanzado y que las cosas no están exactamente igual como en esa época, ya podemos hablar de machismo, ya hay grupos de apoyo, ya hay el Me Too, etcétera, pues todavía se siguen repitiendo, todavía en cortito o en gran escala, en todas las clases sociales, seguimos repitiendo esos patrones, e incluso a veces uno se cacha haciendo cosas así, ¿no? Entonces también hay que hacer la reflexión para uno, para el otro, y hacerse cargo de la responsabilidad que cada uno tiene en este tema. Y hay otros temas, como ya lo mencionabas, uno es justamente el abandono del campo, pero también la parte que juega el gobierno dentro de pues, lo que le ocurre a los personajes también, ¿no? Y creo que también son temas que están muy presentes ahora justo con estos cambios que se han avecinado. Pues mira, es un poco, situarlo en ese momento histórico, es como esta idea en ese sexenio en donde el país iba para arriba y que en la ciudad o el país mismo estaba en ebullición, pero creo que ahí también la película es muy congruente porque el personaje que finalmente sí consigue salir, que es el personaje de su hermana, de la hermana de Lucía, y que sí realmente con todas las ilusiones, con todas las cosas puestas, pues cuando regresan dan cuenta de que no es tan fácil, de que no la pasan tan bien, de que también se tienen que esforzar muchísimo y que está duro. Y es un poco como, una analogía, toda proporción guardada, de cómo los migrantes mexicanos van a Estados Unidos y en realidad es una cosa muy difícil, ¿no? También. Entonces, está también como este sentido de realidad en esta aventura que suena como ahí a un sueño increíble, pero que no para todos es tan fácil. Bueno, pues ya no nos resta agradecerles a las dos. Muchas gracias, Arcelia, por estar aquí. Un placer, como siempre. Gracias a ti, Julio. Y Adriana, pues también siempre es un placer tenerte aquí y ver pues, todos sus proyectos y ahora verlas trabajar juntas. Aquí y en la pantalla. Es un deleite. Es un placer. Nos queremos mucho desde entonces. No, yo lo sé, lo sé. Bien talentosos. Y ya pronto también veremos esta película porque llegará a plataformas digitales. Esperemos que a finales de este año ya está presente en alguna plataforma digital, si es que no tienen la posibilidad de verla en el cine, porque ese es otro tema. De pronto el cine nacional pues se ve avasallado por las grandes producciones de Hollywood y es importante por eso que si tienen la oportunidad vayan este fin de semana a ver Nadie Sabrá Nunca. Yo soy Julio López, no le cambien porque hay mucha más información aquí en Noticias 22.
Bueno, seguimos aquí en Noticias 22 con más información. Los 500 años de la partida de Leonardo da Vinci, ya lo decíamos, un hombre que a pesar de la distancia temporal se mantiene vigente en el imaginario colectivo, no solo por lo que significó o significa para la cultura universal, sino también cada una de sus obras se ha vuelto emblemática, icónica, ha sido multirepresentada. Aquí tenemos a nuestras espaldas, y se los compartíamos desde el arranque de la semana, pues algunas de las obras más significativas en lo que respecta a la pintura de este artista florentino, como aquí está la Mona Lisa, está El Salvador del Mundo, está La Última Cena, por ahí hay también un autorretrato, pero Laura y Weman nos trajeron de sus bibliotecas personales respectivas algunas obras muy interesantes donde se refleja, ahí estamos viendo nuestro mural, donde se refleja también el trabajo y esta curiosidad que ha despertado Leonardo da Vinci en otros personajes a lo largo de la historia. Son prácticamente 600 años, aquí vemos algunas de las obras. A ver, platícanos, Weman, porque tú los tienes hasta acomodados por temática. Todos son sobre Da Vinci, pero... son de Da Vinci, ¿no? Mira, es algo que hemos platicado hace mucho tiempo, Laura, sobre algunos. Hay muchos libros que Laura y yo tenemos repetidos y de los que hemos platicado en otras ocasiones. Pero antes de hablar de Leonardo, ¿por qué no tratamos de acercarnos a ese contexto político que hubo cuando él nació? Los Medici y toda esta cuestión. Sí, pero también desde una perspectiva europea. Okay. Estamos antes de que, o sea, Leonardo nace en 1452, antes de que sea el descubrimiento de América. Entonces estamos hablando de una Europa que consideraba que el fin del mundo era hasta allí. Después, en ese periodo, está por acá Tomás Moro. Este es Tomás Moro con su Utopía. Y acá tengo a el príncipe de Niccolò Maquiavelo. Maquiavelo fue amigo de Leonardo, y ya hemos hablado aquí en Noticias 22 de la lectura, mala lectura que ha tenido por siglos Maquiavelo, donde pareciera que lo que quiere es el poder a toda costa, y no, es una crítica, es una crítica al poder. Y es un consejo y una invitación, también. Exactamente, es un consejo. ¿Y a quién le hace el consejo? A los príncipes florentinos, que de la época de Leonardo. Cuando pongo a Tomás Moro y cuando pongo después a Tommaso Campanella, que nace 116 años después del nacimiento de Leonardo da Vinci, es porque estamos frente a una Europa que se está reinventando y en donde, vuelvo al punto, Leonardo nace en 1452, en 1453 Gutenberg imprime la primera imprenta y en 1454 se crea el origen de la Feria del Libro de Frankfurt, que es donde se reunían algunos editores e intercambiaban sus ediciones. Estamos en un mundo donde los libros son muy pocos y es un verdadero tesoro. Y en este sentido, ¿quiénes son los otros que tienen mucho dinero? Porque el florentino es un idioma dominante. Y en realidad es de donde nace el italiano que conocemos como el español del castellano. Así es. De lo que se hablaba en Castilla. Los otros que tenían el poder eran los de la República del Véneto y tenían mucho dinero los venecianos. Y está este libro que está bien bonito, que es de Alessandro Marzo Magno, en donde él nos cuenta la historia de los editores. ¿Quién inventa la cuarta de forros? ¿Quién inventa los paréntesis, las citas de pie de página, las abreviaturas en latín? ¿Quién inventa todo esto? Y así se va conformando la idea del libro. En ese escenario, en ese contexto, es donde nace este señor, que es Leonardo da Vinci. Y aquí está la biografía más reciente, una de las más recientes, porque tú tienes otra, Laura, y esta es la primera, la de Vasari. ¿Qué les parece si vamos a ver la nota que preparaste, Weman, y seguimos hablando de... El agregado de cultura, platícanos en qué contexto. Claro, dentro de unos días tendremos aquí, durante el mes de mayo, finales del mes de mayo, una serie de actividades científicas que convoca la Embajada de Italia en México para hacer un análisis del pensamiento científico de Leonardo. Esto va a ocurrir aquí, en la Ciudad de México, y bueno, de paso ya nos cuenta un poco cuál es el significado de Leonardo da Vinci. Leonardo tenía esta curiosidad y este interés para todas las dimensiones de la existencia humana, entre estas la cocina, los buenos modales, etc. Esto era muy de la época, él es el producto mejor de la cultura humanista que nace en Italia fines del siglo XIII, comienzo del siglo XIV, y da
marca mucho todos los siglos siguientes hasta el siglo XVI. El humanismo supone un interés integral por todas las manifestaciones de la vida humana y de la realidad. Entonces, no es normal, es muy frecuente en aquella época que una persona se dedicara a cosas aparentemente muy lejanas. Hoy nosotros hemos entrado en nuestro mundo contemporáneo, sobre todo en el siglo XX, en la época de la especialización. Entonces uno se dedica solamente a una cosa y conoce solamente esta cosa. Me pregunto si no nos haga falta tener en cambio una capacidad de dominar diferentes ámbitos de la existencia y del conocimiento. Un límite que yo veo en nuestro mundo contemporáneo justamente es esta incapacidad de ir a 1 metro de mi pequeño dominio espacio, ¿no? Pienso claramente que Leonardo es de todos los que quieran apoderarse en cierto sentido de su genio, conocerlo, seguirlo. Entonces, Leonardo, además, como era de los hombres, de los artistas del Renacimiento, de los grandes genios del Renacimiento, era un hombre que viajó mucho, pasó unos años en Florencia, muchos años en Milán, en Venecia, un breve periodo en Roma y terminó sus últimos años en Francia. Entonces, casi me atrevería a decir que era Europa era su casa, no era solamente su pequeño territorio, la Toscana, el territorio florentino, ¿no? Y esto creo que es también algo que se acerca mucho a nuestra época, en que vivimos entre apertura y murallas y muros, ¿no? Entonces la cultura rompe los muros y permite tener un encuentro fructuoso entre gente diferente, ¿no? Y el Renacimiento, que tal vez fue el primer periodo en la historia humana en que hubo una gran circulación de los conocimientos, de las informaciones, de las corrientes artísticas, nos da también este legado. Bueno, ahí tienen estos comentarios en torno a Leonardo. Sí es europeo, sí es del mundo, está mucho más allá de una zona de Florencia y nos invita a pensar en qué tanto somos humanistas o qué tanto somos renacentistas, qué tanto hemos perdido la humanidad en torno a ello, porque Leonardo era también algo burloncito en torno a estos falsos humanismos, ¿no, Laura? Efectivamente, lo que pasa es que en la época del Renacimiento, ¿qué es lo que cambia básicamente? El mundo estaba centrado en Dios y a partir del humanismo, del Renacimiento, el mundo se centra en el ser humano, lo cual también tiene muchas críticas. Y esto es lo que hace que hable Vasari, quien es el primer biógrafo de toda esta corriente de pensamiento y de estos artistas, entre ellos Leonardo da Vinci, que por cierto, esta edición, hablando de libros, es de 1962, es la primera edición en español de vidas de artistas, y en la cual, nada más para que tengan una idea de la nómina que había aquí, es Andrea Mantegna, uno de los grandes desarrolladores de la tridimensionalidad en la pintura, Ghirlandaio, que además fue compañero en el mismo taller de Andrea de Verrocchio de Da Vinci, imagínense, también estaba por ahí Botticelli, era un gran amigo, de un poquito de mayor edad, de una diferencia de 7, 8 años, está Perugino, Luca Signorelli, está desde luego Miguel Ángel y está Leonardo da Vinci. Él es el primero, Vasari, el que utiliza la palabra rinascita. Es la primera persona que utiliza este término que ya después en el siglo XIX a mediados se establecería. Y muy interesante lo que dices, Huemansi, sobre la importancia de Leonardo hoy en día. Leonardo, el Renacimiento representan la utopía, el despertar, la ilusión, la época de la alegría, quizá vinculada con la infancia o con la juventud. Y yo creo que por eso en estos tiempos tan aciagos es importante dar la vuelta y regresar
al Renacimiento regresar a Leonardo. Y con lo que decían respecto al sentido del humor, uno de los claros ejemplos es lo que tenemos aquí a nuestras espaldas, la Mona Lisa, que sigue siendo un enigma, no solo por su sonrisa, sino también porque hay quienes aseguran, aquí la estamos viendo, que es un autorretrato del propio Leonardo da Vinci. Otros aseguran que era una novia, otros aseguran que era un novio. Y bueno, ahí la historia sigue y sigue, insisto, despertando la curiosidad de tantas y tantas personas. Y a propósito de este genio renacentista, hay un bestiario también, una publicación que aquí tienes, mi querido Weyman, cual Laura nos preparó una nota a propósito de estas fábulas, de estos pensamientos del genio florentino. Una calandria frente a un enfermo moribundo es el paradigma del amor virtuoso, un gallo exultante que canta, la demostración de la alegría, un castor que se sacrifica, sinónimo de paz. El bestiario de Leonardo da Vinci, más que una colección de historias, ejemplares u observaciones, es una expresión de su ética, no solo pensada para los hombres, sino dirigida a todos los seres vivos. Defensor acérrimo de los animales, se dice que con frecuencia compraba pájaros en los mercados de Florencia o Roma para dejarlos en libertad. Sus incontables dibujos sobre plantas y animales rivalizan con los textos que dedicó a explicar las cualidades de criaturas reales e imaginadas, de las cuales sus preferidas fueron justamente las aves. Su vuelo lo intrigó al grado de crear modelos que, por falta de tiempo, conocimientos más profundos de mecánica y por su carácter disperso, no logró concretar. Leonardo viaja por el mundo natural al lado de mirlos y cornejas, rodeado de frutos de higueras y perales, impregnado por el aroma de hojas de laurel y cobijado por los sauces. ¿Hay algún ser de la naturaleza, conocimiento, disciplina o fenómeno que no haya interesado a Leonardo? Vivió 67 años, quizá los más prolíficos que un ser humano haya vivido. Hace medio milenio volvió a la naturaleza en un castillo junto al prolongado río Loira. Se fue seguramente mientras escuchaba extasiado el canto de las aves migratorias y el chapuceo de alguna garza real. Texto de Laura Barrera, Óscar Helguera, Noticias 22. Ahí está otra de las facetas múltiples de Leonardo. Y comentábamos, ¿qué pasa si Leonardo estuviera vivo hoy? Dice Weyman, igual estaría en Arkham, en un manicomio, o estaría en la calle. ¿Por qué? Porque Leonardo era caprichoso, Leonardo hacía lo que quería, Leonardo le gustaban muchas cosas, empezaba 30 proyectos, acababa 2, comía poco, aunque estaba interesado absolutamente en todas las expresiones o actividades humanas. Bueno, hay una premisa que les comparto a continuación. ¿Qué pasaría si estuviera aquí Leonardo? ¿Y cómo está de alguna manera presente la cultura pop? En el desarrollo de inteligencias artificiales como coordinador de los viajes espaciales de Elon Musk, haciendo alguna intervención a un museo o a un espacio público en el más puro estilo de Banksy, como influencer o videasta, es difícil imaginar a qué se dedicaría Leonardo da Vinci en pleno siglo XXI, donde a 500 años de su partida, su huella ha calado en lo más profundo de nuestra cultura. El impacto mediático y popular del polímata florentino se ve reflejado en los diversos medios de comunicación. No solo le presta su nombre a una tortuga ninja adolescente mutante, sino, además, uno de los creadores de Batman, Bob Kane, aseguraba que el héroe de los cómics está inspirado en la máquina voladora de Da Vinci, ese hombre provisto de un arnés con alas de murciélago que también hubiera despertado la curiosidad de los hermanos Wright. En la literatura podemos afirmar que, en el siglo XIX, Julio Verne encontró influencias en el renacentista que dominaba las diferentes áreas del saber y así nos pudo sumergir 20.000 leguas bajo el mar y llevar de la Tierra a la Luna. De hecho, Les Machines de l'Île de Nantes es un parque temático en el que conviven los mundos ideados por Verne con inventos inspirados por Leonardo da Vinci. Traducido a medio centenar de idiomas y adaptado a la pantalla grande, Dan Brown y su código vendió en una década más de 81 millones de copias de su libro.
En el mundo de los videojuegos, tanto como Assassin's Creed 2 y The Secrets of Da Vinci, The Forbidden Manuscript le rinde tributo, y como dato curioso, Bill Gates ofreció por unos manuscritos de Leonardo una suma que rebasaba los $30 millones. Hoy, entre documentales, películas, fake news, el anuncio de hallazgos aún por confirmar, como el de un autorretrato inédito, y el mechón de cabello del maestro renacentista, así como las ineludibles referencias de los Simpson, la leyenda, el mito y la historia de Da Vinci y sus obras, está más viva que nunca. Y medio milenio después, este excepcional prohombre sigue transformando el mundo. Contexto de Rafael García Villegas, Óscar Helguera, Noticias 22. Y es parte, falta mencionar que también se menciona en las novelas de Marvel, en esto que se llama Agents of S.H.I.E.L.D., que es una serie de televisión, aparece Leonardo da Vinci. En Los Simpson, alguna vez Homero Simpson, interpretando a Leonardo, pinta a la Mona Lisa, que es su hija, haciendo también referencia a esto. Hay alusiones a La Última Cena, hay alusiones al Hombre de Vitruvio. En fin, es un hombre que está presente todavía en la cultura contemporánea como un icono ineludible. Y bueno, también en el pensamiento de avanzada, en lo de hoy, esta visión de que justo el hombre no era el centro de la naturaleza, sino parte de la naturaleza, el respeto a los animales, el respeto a las plantas, el amor a ellas, es algo que pues es ecología, es siglo XX. Siglo XXI. Vamos a hacer una pausa, pero tenemos todavía más aquí en Noticias 22. Volvemos. Trabajar con los invisibles es el nombre que plantea el nuevo proyecto de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura, y este es el resumen de este gran trabajo inclusivo y contra la discriminación. Gracias por recibirnos. Sin duda, para nosotros es importantísimo estar en este espacio para anunciar un programa que incluye a los invisibles. Trabajar con los invisibles se impone, es impostergable, es ignominioso, como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador en su discurso del 1 de diciembre en el Zócalo capitalino. Nosotros decidimos hacer algunas alianzas con algunas alcaldías en la Ciudad de México, a razón de que esta ciudad recibe a mucha gente originaria de pueblos indígenas y que al final de la historia llega a ciudades donde se les invisibiliza. Así que para nosotros es un honor servir, trabajar a la mayoría de las personas que están invisibilizadas en las políticas culturales. Pues el día de hoy, como lo decía Mardonio hace un momento, es dar a conocer este programa para que estos grupos poblacionales tradicionalmente excluidos por cuestiones sociales, económicas o culturales estén en el centro. Buscamos fomentar el diálogo en los espacios públicos entre jóvenes, adultos mayores, como sucede en esta Casa de Cultura y en muchos espacios públicos de las alcaldías que están involucradas en este programa. ¿Y por qué son esas alcaldías con las que empezamos a trabajar? Porque es donde más concentración de población indígena hay en nuestra ciudad. Este programa cuenta con la participación de otras instancias, es un proyecto común, federal, estatal y municipal, asociaciones civiles, de derechos humanos, universidades, y con todo este conjunto de esfuerzos vamos a hacer más efectivo tanto los esfuerzos presupuestales como los humanos. Ya nos vamos, pero antes... En canal de YouTube de Noticias 22 Digital, en Facebook también de Noticias 22 Digital. Bueno, tenemos ahí un recorrido por algunos de los libros que inspiran a Leonardo, que escribió Leonardo o que hablan sobre Leonardo da Vinci. Y esta es una belleza, es una guía de viaje en tiempos de Leonardo. Ahí está. Muchas gracias. Seguiremos hablando de Leonardo da Vinci en otra ocasión. Hasta mañana. Hasta mañana.